Bienvenidos a la iglesia James River. Estamos en una serie sobre el libro de Hechos que hemos titulado Poder Hoy. Así que si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Hechos capítulo 8 y el título de este mensaje es Poder para guiar a otros hacia Jesús. Poder para guiar a otros hacia Jesús. Recuerden en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús dijo, recibirán poder, eso es dunamis, poder dinámico, poder milagroso, y esto es lo que pasará cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, hablarán de Jesús donde quiera que vayan. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, no puedes dejar de hablarles a otros de Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 20, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Quiero hacerte esta pregunta hoy. ¿A quién te está enviando Dios? ¿A quién ha puesto Dios en tu corazón? ¿Por quién estás orando y con quién estás compartiendo a Cristo? Si no tienes a nadie a quien le estás testificando, no es porque no hay gente alrededor para que tú y yo alcancemos, es porque estás desaprovechando oportunidades a tu alrededor. Dios nos ha llamado a alcanzar a las personas. Habiendo recibido el amor de Cristo, Jesús dijo, den tan gratuitamente como han recibido. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Nuestro trabajo no es esperar que la gente venga a la iglesia. Nuestro trabajo es ir a todas partes y hablarle a la gente de Jesús. Eso es lo que hicieron en Hechos capítulo 8, verso 4. Los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Por todas partes, a cualquiera o a todos les hablaban de Jesús. Y Hechos capítulo 8 es la historia de un individuo llamado Felipe. No es uno de los discípulos, no es necesariamente un predicador, aunque predica. Era un laico, un hombre lleno del Espíritu. Mientras se dispersa, va al norte de Jerusalén, a Samaria, y predica a las multitudes, y la gente es sanada, y la gente es salvada, y es un poderoso avivamiento. Y luego cuando llegas a la última parte de Hechos capítulo 8, ahora él no está predicando a multitudes, está evangelizando personalmente a una persona. Y por eso quiero que miremos el capítulo 8 de Hechos, versículos 26 al 40. Vamos a ver a Felipe y quiero darte 3 principios sobre el evangelismo personal. Espero que los escribas y que le pidas a Dios, Dios, haz que esto sea una realidad en mi corazón. Ayúdame a hablar a otros acerca de Jesús donde quiera que voy, a todos los que conozco, que esté dispuesto a hablarles acerca de un Dios maravilloso que está vivo, que es poderoso, que salva, que ama a la gente, que sana a la gente para que escuchen las buenas nuevas del Evangelio. Amén. El primer principio es, saben, a menudo queremos ver a la gente acercarse y estamos viendo que eso sucede. Quiero decir, 1,000 personas en abril se acercaron para recibir a Cristo, un mes asombroso, y ya estamos viendo cientos de personas en mayo que vienen a recibir a Cristo. Nunca he visto nada como esto donde tantas personas están recibiendo a Cristo y Dios está cambiando poderosamente su vida y es maravilloso. Pero el hecho es el siguiente. No todos los que necesitan a Jesús van a venir a esta iglesia o a cualquier otra iglesia. De hecho, creo que es seguro decir que la mayoría de las personas que necesitan a Jesús no van a venir a esta iglesia o a cualquier otra iglesia. Es por eso que tú y yo tenemos que estar dispuestos a ir donde ellos están. Tú y yo tenemos que estar atentos a las personas que no conocen al Señor y tenemos que ir a ellos. Tenemos que hablar con ellos. Necesitamos compartir a Cristo con ellos. Eso es lo que Felipe hace en Hechos capítulo 8 y es un ejemplo. En realidad es una lección para nosotros sobre cómo compartir a Cristo con otras personas, porque comenzando en el verso 26, Felipe va a compartir a Cristo. Miren esto, es una historia interesante. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, Dios puede hablarnos de muchas maneras. Él puede hablarnos a través de su palabra y mientras leemos la Biblia.
Podemos oírle hablar mientras oramos, mientras pasamos tiempo con Él. El Señor te habla. Quiero recordarte eso. No sé cuál es tu experiencia. Algunas personas tienen miedo de reconocerlo o admitirlo, pero te tengo que decir que el Señor habla a nuestro corazón todo el tiempo. Quiero decir, una y otra vez en la Biblia, 300 veces en la NBI dice, y el Señor dijo. Así que Dios es un Dios que habla con la gente. Él puede hablar a nuestro corazón. Él puede hablarnos a través de la palabra. Él puede hablarnos mediante una palabra profética usando a otras personas. Él puede hablar. ¿Alguna vez has estado en una conversación y de pronto te das cuenta de que Dios te está hablando a través de esa persona, dándote entendimiento sobre algo por lo que has estado orando? El Espíritu Santo puede hablarnos. Aquí tienes a un ángel hablando con Felipe. No sabemos nada del encuentro que tuvo con este ángel. Solo sabemos que era un ángel. Y el ángel dijo, ve al sur por el camino del desierto. Ahora, algo para ayudarte, porque cuando escuchamos la palabra desierto, pensamos en una arena árida desolada, tal vez algunos cactus, tal vez ni siquiera cactus, y pensamos en camellos por ahí. Pensamos que eso es un desierto. Cuando lees el Nuevo Testamento, esto es algo interesante. Donde dice desierto, literalmente significa desierto. Y piensa en un área con árboles. Piensa en que podría tener colinas, podría tener árboles, podría tener arroyos. Solo significa que no hay gente allí. Cuando ves la palabra desierto, típicamente pensaríamos en una zona desolada, el área del desierto. Jesús fue tentado en el desierto. Pensamos que el desierto puede tener árboles y arroyos. Pero no, cuando la Biblia usa la palabra desierto, está hablando de un desierto de verdad. Es un poco raro que sea así, pero es así. Así que cuando Él va por el camino del desierto es un camino desierto. Y si alguna vez has estado en la carretera de Gaza, hay árboles por todas partes, es montañoso, en realidad es bastante bonito hasta que llegas a las llanuras de Gaza y bajas por la franja de Gaza, entonces es mucho más parecido a un desierto. Así que esta carretera que va hacia el sur de Jerusalén es una ruta comercial. Atraviesa una zona que podríamos llamar desierta. Ocasionalmente hay gente en ella. Así que el ángel le dice a Felipe, escucha, has estado al norte de Jerusalén ministrando en Samaria y ha sido muy, muy bueno. ¿Y sabes cuál es nuestra tendencia cuando es realmente, realmente grandioso y Dios realmente, realmente nos usa? Estamos como, ok, creo que me voy a quedar aquí porque nos acomodamos con lo que Dios está haciendo y como Dios está obrando. Y Dios dice, ¿sabes qué, Felipe? Tengo otra tarea para ti. Has estado ministrando a multitudes, pero ahora tengo una persona a la que quiero enviarte. Solo noten que no le dice eso. Lo sabemos porque hemos leído el resto de la historia, si has leído Hechos 8. El ángel solo dice, ve al camino del desierto. No le dice a quién va a ver. No le dice lo que va a hacer, ni siquiera le dice a dónde ir en ese camino, solo le dice que empiece a caminar por ese camino llegará hasta África. Sabes, muchas veces queremos que Dios responda el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el por qué, y estamos como Dios, no me siento como si tuviera suficiente información para salir. Lo que quiero que veas aquí es que el ángel dice, ve, y él va. Cuando se trata del evangelismo personal, te sugiero, porque lo vamos a ver de nuevo en el verso 29. Esta vez en el verso 29, el Espíritu Santo va a decir, ve. Eso es todo lo que va a hacer. Yo te sugeriría, cuando se trata de evangelismo personal, la palabra operativa es la misma palabra que Jesús usó en Mateo capítulo 28, y es la palabra ir. Que si estás esperando que Dios te explique cómo va a resultar con esa persona que necesita conocer a Jesús, y estás esperando un montón de información, vas a perder la oportunidad que Dios tiene para que seas usado por Él. De hecho, en casi todo nuestro servicio cristiano y nuestro caminar con el Señor, Dios nos dice, ve. Y si vamos, obtenemos más información. Y si vamos, Dios abre puertas. Y si vamos, Dios pone su mano sobre nosotros. Si no lo hacemos, perdemos la oportunidad por completo. Esta semana Dios va a hablar a tu corazón y te vas a encontrar con gente en tu camino y vas a escuchar al Espíritu decir, ve. En ese momento enfrentas una decisión.
¿Vas a ir sin saber? ¿Vas a ir sin tener más información? ¿Vas a ir diciendo, ¿sabes qué? No sé qué va a pasar aquí, pero esto va a ser bastante loco, porque Dios me está diciendo que vaya, y si me está diciendo que vaya, es que Él tiene algo para mí y algo para esa persona, y yo voy a ir. Ese es Felipe. Él va por el camino y está en camino. Él va a ir. ¿Sabes? A veces tenemos la idea de que todos están siendo alcanzados, que todos están atendidos, y especialmente tenemos la idea de que si la gente va a ser alcanzada, van a ser alcanzados en la iglesia. Pero quiero sugerirles, si Dios va a enviar un gran despertar al sur de Missouri, si Dios va a enviar avivamiento a esta área, la mayoría de la gente no se salvará en la iglesia. Ellos serán salvos fuera de las 4 paredes de la iglesia. De hecho, aquí hay algo muy interesante. Usted sabe, muchas veces la gente tiene la idea, bien, usted sabe, Springfield es tal un área de iglesia y hay tantas iglesias. Escucha, no hay suficientes iglesias. Y tenemos que superar esta idea de que todo el mundo es cristiano aquí. Esta no es una zona cristiana. ¿Cómo puedes tener la peor pobreza del estado? ¿Cómo puedes tener el peor índice de violencia doméstica del estado? ¿Cómo puedes tener la tasa más alta de niños en hogares de acogida? ¿Cómo puedes tener a Springfield figurando como ciudad violenta en varias listas? ¿Cómo puedes tener eso y decir que somos una ciudad cristiana? Tenemos que superar la ilusión de que de alguna manera todo se está haciendo. No se está haciendo lo suficiente. Hay decenas de miles de personas que, si todas las iglesias se llenaran 2 veces, no alcanzarían asiento el domingo. Usted se preguntará cómo lo sé. Utilizaré un estudio de hace 20 años, ya que no se han construido suficientes iglesias desde entonces para cambiar la situación. En ese momento, el área metropolitana de Springfield tenía 306,000 personas aproximadamente. Hoy en día, tiene 475,000 personas. Pero hace 20 años, un tipo hizo un estudio. Lo que hizo en el área metropolitana de Springfield fue contar todas las iglesias. Había 267 iglesias. Tomó la capacidad de asientos. Era un poco más de 82,000. Así que si cada iglesia se podía llenar por completo 2 veces, tendrías más de 160,000 personas en la iglesia, pero hay 306,000 personas que viven en la zona. Obviamente, la mitad de la gente ni siquiera tendría un asiento para sentarse. La idea de que de alguna manera todos los que van a necesitar conocer a Cristo van a venir a la iglesia no es verdad. Es por eso que tú y yo necesitamos escuchar el llamado del Espíritu y seguir el mandato del Señor Jesús. Y necesitamos ir a la gente fuera de las 4 paredes, ir y compartir el Evangelio. Hechos 8 me dice que incluso en medio de la nada, incluso en un camino desierto, incluso en un lugar donde no crees que haya alguien que necesite escuchar el Evangelio, hay gente que necesita escucharlo. Por eso tú y yo tenemos que ir. El problema es que no vemos la condición de la gente, no vemos la necesidad de la gente, no estamos conscientes de cuántos no conocen a Jesús. Así que tenemos que tomar a pecho las palabras de Jesús en el capítulo 4 de Juan. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Escuchen, nunca se pretendió que el evangelismo se limitara al entorno de la iglesia. Estoy agradecido por lo que Dios hace. Es una parte de lo que Él quiere hacer. Pero es así, si está sanando a la gente en los servicios, es porque quiere que salgamos y oremos para que la gente sea sanada ahí fuera. Si la gente viene a Cristo en los cultos, es porque quiere que tengas confianza, que veas que hay gente, mucha gente, que necesita conocer a Jesús y que le abrirán su corazón si tienen la oportunidad, ¿verdad? Número 2, el evangelismo casi siempre fue iniciado por el cristiano. Ahora, podemos encontrar 1 o 2 ejemplos donde no fue así. El carcelero de Filipos, en Hechos 16, le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es un pecador en bandeja de plata. Quiero decir, está listo para seguir a Cristo. De vez en cuando eso sucede, pero no es lo normal. La mayoría de las veces depende de ti y de mí. Llegar a conocer a la gente, llegar a alcanzar a la gente, ponernos a disposición de la gente.
Míralo en Hechos capítulo 8, versículo 27. Así que él, ese es Felipe, emprendió el viaje. Aquí está Felipe, él emprende. No sabe con seguridad lo que va a pasar. No sabe con seguridad a dónde va a ir. No sabe a quién va a conocer. No sabe cómo se va a desarrollar todo. Así que en el versículo 27 leemos esto. Emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Y algunas de sus traducciones dicen Candace, reina de los etíopes. Realmente en el original es un título como faraón. El gobernante de Egipto era llamado faraón. El emperador romano César era un título, no era realmente su nombre, era un título como líder del imperio. Candace es el título dado en realidad ni siquiera a los etíopes, sino a los nubios. Es un término genérico. Este hombre había ido a Jerusalén a adorar. Así que es el tesorero, es un funcionario de la corte en este país. Va a Jerusalén a adorar, lo cual es muy inusual. Aquí tienes a un gentil que está interesado en el Dios de Israel. Va allí y en su camino a casa está sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe ve a este oficial etíope. No conoce al hombre. ¿No sabe que el hombre ha estado adorando en Jerusalén? Más que eso, ni siquiera sabe que el hombre podría hablar su idioma. Por lo que Felipe sabe, podría estar en Jerusalén en viaje oficial. Versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, ve a ese carro y quédate cerca de él. Esto es lo interesante. Creo que es casi 12 veces en el libro de los Hechos. El Espíritu dice a los creyentes, ve. Si quieres saber lo que el Espíritu de Dios te está hablando y conoces a Jesús, el Espíritu está diciendo, ve. A los incrédulos les dice algo diferente. En la Biblia, a los no creyentes les dice, ven. Apocalipsis 22, el Espíritu y la novia. La novia es la iglesia. Dicen, ven. Ese es el mensaje que tenemos para la gente que no conoce a Jesús. Ven a Jesús, ven a Jesús. El Espíritu de Dios llamando a la gente. Pero aquí le está diciendo a Felipe, ve, acércate a ese carro. Tiene todas las razones para no ir. Quiero decir, piensa en esto. Además de la barrera del idioma, él es un plebeyo. Este es un oficial real. Felipe es judío. Él es etíope. Así que aquí está Felipe, y Felipe va hasta allí. Y él solo va a caminar al lado de aquel carruaje. Él no sabe lo que va a pasar, pero va a tener que iniciar la conversación. Así que el primer paso es que tienes que acercarte a la gente. Quiero decir, antes de empezar a hablar con ellos, lo primero es que tienes que estar dispuesto a seguir al Espíritu y decir, voy a ir donde Él me guíe. ¡Qué mensaje tan increíble! Estamos tan contentos de que estás viendo hoy. Si quieres entregar tu corazón a Jesús, queremos darte la oportunidad de hacerlo. Haz clic en el enlace en el chat o mira hasta el final del mensaje donde nos gustaría orar contigo. Ahora déjame darte solo 3 pasos en el evangelismo personal. El primero es construir un puente relacional. Entonces Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, en primer lugar tiene que hacer el esfuerzo de acercarse. Tú sabes, la gente nos salva, no necesariamente va a venir a ti o a mí, tenemos que ir a ellos. Requiere esfuerzo. Para Felipe, tiene que correr hacia allá. Y luego tiene que seguir el carro. Va a requerir intencionalidad de su parte para acercarse. Si vamos a llegar a la gente, tenemos que decir intencionalmente, ¿cómo puedo acercarme a la gente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo acercarme para tener la posibilidad de hablar con ellos? Si no te acercas a tu vecino, no vas a poder compartir a Cristo con tu vecino. Si no te acercas a esa persona que nunca has visto, que no conoces, pero la ves en un estacionamiento, la ves en una tienda, la ves donde sea, si no
obedeces la voz del Espíritu y vas y te acercas, nada va a pasar. Fíjate también, él oyó, así que ahora se está acercando y está escuchando. Sabes, si vamos a alcanzar a la gente para Cristo, a la gente no le importa. El dicho dice, a la gente no le importa cuánto tú sabes, hasta que sabe cuánto te importa. Y la gente sabe que nos importa cuando estamos dispuestos a escucharlos, a dejarles hablar, a oír lo que tienen en el corazón, para escuchar lo que están pensando, para escuchar lo que están leyendo. Aquí está Felipe y pasa por allí y está escuchando eso. Segundo, quiero que te fijes en la persona, que la dirijas hacia temas espirituales. Aquí está Felipe, corre hacia el carro. Escuchó al hombre leyendo al profeta Isaías. Felipe hizo esta pregunta. ¿Entiende lo que está leyendo? Ahora, esa es una gran manera de iniciar una conversación, hacer una pregunta. Él simplemente hizo una pregunta. Abrió la puerta, dejó al Espíritu Santo guiar la conversación con una pregunta. Es una gran forma de comenzar y dar testimonio a la gente. Una pregunta maravillosa que puedes hacer es si escuchas lo suficiente para ver una necesidad y decir, ¿te importaría si oro contigo ahora? Quiero decir que es un punto de inflexión absoluto. Estuve hace poco más de un año en el hospital y con el asunto del cáncer y la infección. Y así que hay un enfermero y su nombre es Pedro. Y le dije a Pedro, Pedro, ¿crees que hay un Dios? Él dice, ya sabes, realmente no lo sé. Es un chico joven. Dice, realmente no lo sé y tengo que ir a ver a otro paciente. Le dije, bueno, piensa en eso mientras visitas a tu próximo paciente. ¿De acuerdo? Al rato regresó. Me miró como diciendo, eres raro. Y entonces vuelve a entrar. Y cuando entró le dije, Pedro, ¿por qué cosa podría orar contigo para que si ocurriera, hablara a tu corazón de que hay un Dios lo suficientemente personal como para preocuparse por ti y por tu situación y lo suficientemente poderoso como para hacer algo al respecto? Me miró por un momento. Dijo, voy a tener que pensar en eso. Tengo otro paciente. Así que se va de nuevo, ¿sabes? No es que estemos teniendo una conversación sincera y significativa. Solo estamos ahí, pero no lo dejo ir. Así que volvió. Le dije, ¿pensaste en mi pregunta? Dijo, sí. Dijo, me enfrento a un examen de certificación y es muy importante para mí. Es una certificación especializada. Y dijo, estoy realmente preocupado por aprobar. Dijo, he estudiado, pero tengo un montón de amigos que no la han aprobado. Y dijo, es caro. Cada vez que lo enfrento es un montón de dinero. Así que dije, bueno, genial. Dije, ¿cuánto tienes que sacar para aprobar? Dijo, tengo que tener un 70%. Dije, bueno, pidámosle a Dios un 80%, ¿de acuerdo? Así que ahora a los estudiantes, déjenme decirles, después de haber estudiado, ustedes oran ese tipo de oraciones. Pero no reemplazan el estudio con ese tipo de oraciones. Ok, así que solo trato de decir, porque no quiero que digan, el pastor dijo, ya saben. Así que de todos modos, estamos orando y oramos por él. Ahora, nunca supe de qué era su examen, pero su prueba iba a ser en unos pocos días. Y le di el nombre de una iglesia, le di el nombre de un pastor, le di un nombre. Le dije a otra persona en el hospital que era creyente, oye, escucha, esto es lo que está pasando aquí, así que dale seguimiento. ¿Ves esa acción de preguntar eso? Preguntarle a alguien, ¿crees que hay un Dios? Es una pregunta muy interesante, la gente dirá. Y luego comienza a hacer otras preguntas que te den la oportunidad de orar con las personas. Demasiadas veces sentimos que tenemos que saber todas las respuestas y decimos, ¿qué pasa si me hacen una pregunta que no puedo responder? Esto es lo que puedes decir. Esa es una gran pregunta. ¿Puedo responderte después? Y entonces vas a Google y lo buscas o llamas a la iglesia. Pregúntale a Chuck Greenaway. Él tiene todas las respuestas. Así que... Número 3. Prepárate para hacer una presentación clara. ¿Y cómo voy? Felipe dice, ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el eunuco dice, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús.
Ese pasaje es Isaías 53, el siervo sufriente, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todas esas cosas que tienen que ver con la muerte de Jesús y el perdón de los pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Felipe la empieza justo aquí. Y es una cosa tan sorprendente, le explica los versículos que está mirando. Puede que no seas un erudito de la Biblia, pero si puedes decirle a la gente simplemente lo que es el Evangelio, que hay un Dios que los ama, que envió a su Hijo a morir por sus pecados para que puedan ser perdonados y puedan tener una relación con Dios. Tú dices, pero ¿cómo van a entenderlo si no saben nada de la Biblia? Escucha, eso se lo dejas al Espíritu Santo. Tú solo haz lo que puedas hacer y deja que Él haga lo que Él hace. Tú y yo no tenemos que hacerlo todo, no depende de nosotros, depende de Él. Y cuando le damos nuestro poquito, Él lo multiplica, ¿verdad? Me acuerdo de esta historia. Una de mis historias favoritas es la de una chica de 14 años que fue a ver a un sacerdote budista. Ella había sido salvada y estaba yendo por su vecindario. Esto es en Corea. Iba a su barrio, tocando las puertas, y llamaba en las puertas. Y cuando la gente abría la puerta, ella decía, Dios me ha enviado para hablarles de su amor. Y ella vino a esta puerta y había un hombre joven allí. Y cuando le dijo esto, él le tiró la puerta en la cara. Y esto se repitió durante 10 días. En el 10º día, el joven que estaba estudiando en ese momento para ser un sacerdote budista, y en el camino había contraído tuberculosis y estaba escupiendo sangre, le dijo, ¿qué tengo que hacer para que me dejes en paz, para que me prometas que nunca volverás? Ella le dijo, si no me escuchas porque soy una muchacha, entonces escucharás las palabras de este libro sobre Jesús. Y le dio una Biblia. Y entonces él era muy débil. Es parte de la razón por la que no quería seguir levantándose para abrir la puerta. Y entonces él abrió el libro y comenzó a leer en Génesis 1:1. Y ella estaba mirando alrededor y vio que él estaba débil. Y vio el balde con sangre. Y ella dijo, perdona, ¿eso es tuyo? Y él dijo, sí. Y ella dijo, no creo que tengas tiempo de empezar por el principio del libro. Y entonces ella le indicó, en serio, esta es una historia real. Lo llevó al libro de Mateo. Ella dijo, empieza aquí. Ella lo dejó. Cuando él llegó al final del Evangelio de Mateo, se detuvo a orar y dijo, Señor Jesús, si estás vivo y eres Dios, puedes perdonar mis pecados y sanar mi cuerpo. He estado rezando a Buda y no me ha respondido. Pero si me curas, diré a todos mis conocidos que eres el Hijo de Dios. En ese momento, sintió que le invadía una sensación de calor y nunca volvió a toser ni una gota de sangre. Fue a una misión de rescate en Seúl que dirigía un misionero de las Asambleas de Dios. Y comenzó a discipular a este hombre. Y este hombre llegó a fundar y dirigir la iglesia pentecostal más grande del mundo, una iglesia que contaba con 750,000 personas. Su nombre era Dr. Paul Cho. Escucha, tú y yo no sabemos lo que Dios tiene para la gente a la que nos está enviando. ¿Quién iba a pensar que un joven que estudiaba para sacerdote budista y moría de tuberculosis se convertiría en un líder mundial y alcanzaría a tanta gente para el Señor Jesucristo? Esto es lo que me gusta del Evangelio. El Evangelio abre los ojos de la gente a la única cosa que nunca conocerán fuera de recibir a Cristo. Y ese es el increíble propósito para el que Él te creó. No estás aquí por accidente ni por casualidad. Estás aquí en el propósito de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice que Él nos creó en Cristo Jesús
para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano para que las hiciéramos. Antes de que nacieras, Él preparó obras para que las hicieras. Él preparó un camino, un plan, un propósito para ti. Y es solo cuando tú y yo le damos nuestro corazón a Jesús que realmente comenzamos a entender este increíble propósito y su asombroso amor. Y conocemos a Dios de una manera que nunca imaginamos posible. De eso se trata el evangelismo. Se trata de mostrarle a la gente a este Dios increíble que los ama más de lo que pueden imaginar y preocuparse lo suficiente por sus almas como para decirles: escucha, todo el mundo necesita tener la oportunidad de conocer a nuestro increíble Dios. Me encanta este tercer punto sobre la evangelización. Siempre es precedido por la gracia preveniente de Dios. Usted dirá: bueno, ¿qué significa eso? Permítanme explicarlo de esta manera. La gracia preveniente es una idea en la que Juan Wesley creía mucho. Él fue el fundador de la Iglesia Metodista. Fue un evangelista que evangelizó gran parte de la frontera y los Estados Unidos a principios del siglo XVIII, a finales del siglo XVII. Pero Juan Wesley enseñó que antes de que tú y yo sirvamos a alguien, Dios ya ha estado trabajando en ellos. Él lo llama gracia preveniente. Si convocamos una reunión, eso significa que vamos a tenerla. Prevenir implica que algo está sucediendo antes de la reunión. En otras palabras, lo que él enseñó fue que antes de que tú y yo hablemos a alguien acerca del Señor, Dios ya ha estado trabajando en sus vidas. Escucha, me acuerdo de eso cada semana. Ni por un minuto pienso que cuando la gente viene a recibir a Cristo es porque el mensaje que prediqué es lo que de repente los hizo decidirse a recibir a Cristo. ¿Lo utiliza Dios? Desde luego, pero Dios ha estado obrando. La gente ha estado orando durante meses, durante años por esas personas. Dios ha estado obrando. He hablado con suficientes personas como para saber que han tenido encuentros con Dios a lo largo del camino, que Dios les ha movido, que Dios ha obrado en sus corazones a través de conversaciones con otros o a través de su propio acercamiento a Dios, que Dios está obrando. Antes de que tú y yo vayamos a hablar con cualquier persona que puedas imaginar, Dios ya ha estado allí. Él ya ha estado trabajando. Él ya preparó sus corazones. Él preparó el corazón de este eunuco etíope. Había estado viajando todo el camino desde Etiopía hasta Jerusalén, un viaje de al menos 600 millas. Y todo el camino va hasta allí, y cuando llega al templo, ve el judaísmo del nombre de Jesús, porque es un eunuco, ha sido castrado. Eso era parte de la preparación para trabajar en la corte. Así que ha sido castrado, y eso limita lo que puede hacer en la adoración en el templo de Jerusalén. Es un extranjero, no es judío. Eso limita lo que puede hacer. Y sin embargo, no lo imaginarías, pero aquí está este hombre interesado en el Dios de Israel. Y está en este viaje y en esta búsqueda y quiere conocer a este Dios del pueblo judío. Y aquí está leyendo el libro de Isaías, uno de nuestros libros bíblicos. Y Felipe se le acerca. Felipe no sabe nada de esto. Felipe solo sabe que el Espíritu le dijo: ve. Y entonces el Espíritu dice: acércate y júntate a ese carro. Y mientras está allí, escucha sorprendentemente al tipo leyendo el libro de Isaías. Pero Dios ha estado trabajando durante días, durante semanas, durante meses, durante años en la vida de este hombre. Felipe no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y Felipe dice: ¿acaso entiende lo que está leyendo? Y el hombre dice: ¿y cómo voy a entenderlo? Ya sabes, si nadie me lo explica, él dice: escucha, esto es judío, tú eres un judío, ¿puedes explicarme esto? Y Felipe empieza con ese pasaje y empieza a explicarle las buenas nuevas del Evangelio. Escucha, a menos que tú y yo estemos dispuestos a correr hasta unos carros. ¿Y de dónde sacas la confianza para hacer eso? ¿De dónde sacas el valor para hacerlo? Es cuando comprendes que no solo el Espíritu está diciendo: ve, sino que Él ha ido delante de ti.
Y Él está trabajando en la vida de esa persona. No depende solo de tu habilidad para articularlo todo. No depende solo de lo hábil que seas, o de lo erudito que seas, o de lo teólogo que seas. No, el Espíritu de Dios te está llevando a esa persona, porque el Espíritu de Dios entiende que eres la persona adecuada para llegar a esa persona, porque el Espíritu de Dios ha estado trabajando en esa persona. ¿Estás conmigo en eso? Muy alentador. Verso 36. Míralo. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿No es genial? Sabes, en el libro de los Hechos, la gente se salva y se bautiza. No hay espera, no hay razón para retrasarlo. Una vez que tomas la decisión de entregar tu corazón a Cristo, eres bautizado en agua. Eso es lo que sucede. Aquí está este oficial de la corte. Van pasando y él ve un poco de agua y dice, oye, aquí hay agua, ¿puedo bautizarme? Y Felipe dice, si crees en el Señor Jesucristo, puedes. Verso 38. Entonces mandó parar el carro. Ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, de nuevo, hablamos de un cielo abierto cuando Jesús fue bautizado. Los cielos fueron rasgados abiertos, el Espíritu descendió. Aquí tenemos el poder de Dios en el bautismo. Simplemente estoy diciendo, el bautismo es más que un ritual. Es más que mojarse. Es los cielos abriéndose. Es el Espíritu de Dios descendiendo y siempre que Él desciende, suceden cosas poderosas. Aquí está el eunuco etíope. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Versículo 40 dices, ¿a dónde fue Felipe? En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Para terminar, quiero mencionar dos cosas. Si conoces al Señor Jesús, entonces prepárate porque nosotros no venimos a escuchar la palabra de Dios solo para ser oidores de la palabra, sino para ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Así que cuando tú y yo escuchamos la predicación de la Biblia, necesitamos esperar, wow, Dios me está diciendo esto porque lo que estoy escuchando, Dios lo va a usar en mi vida. Él quiere que lo aplique a mi vida. Si solo soy un oidor y no un hacedor de la palabra, no hay bendición en eso. Así que esto es lo que usted necesita esperar, que esta semana el Espíritu de Dios va a venir a ti. A algunos de ustedes les sucederá hoy y Él te va a decir, ve. ¿Ves a esa persona? Ve. Y en ese momento todo lo que hemos hablado va a ser puesto a prueba. Vas a estar dispuesto a decir, ¿sabes qué? No sé cómo esto va a funcionar y no sé lo que va a pasar, pero sí sé que el Espíritu de Dios me está diciendo, ve y yo voy a ir. Y escucha, te digo, no tienes ninguna razón para dudar si el Espíritu de Dios dice, ve a alguien para compartir a Jesús, es el Espíritu de Dios. Así que no necesitas decir, me pregunto si ese es Dios. No, es Dios. Tú sabes que es Dios, porque Él se preocupa por la gente. Así que te va a enviar a ti esta semana a compartir a Cristo, lo que debería ser tan emocionante. Así que solo decir que a medida que cerramos, vamos a orar, Señor, ve delante de nosotros. Señor, imagina que todos los creyentes de esta sala saliera de estas 4 paredes y compartiera a Cristo con una persona. Imagina, asombroso. Número 2. Algunos de ustedes están aquí hoy y Dios ha estado trabajando en su vida durante mucho tiempo. Tú sabes, Él ha estado trabajando y la prueba de que ha trabajado en tu vida, quiero decir, hay algunos de ustedes que no conocen al Señor como su Salvador. Nunca le has dado esa puerta abierta. Jesús dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. Tú, por alguna razón, no has abierto la puerta, ya sea porque no sabías que necesitabas hacerlo o porque has pospuesto la decisión.
Y luego hay otros de ustedes que dirían, bueno, yo abrí la puerta, pero saben que hoy no están caminando con el Señor y están aquí en este lugar y Dios ha estado trabajando en tu vida. Tú dices, ¿cómo lo sabes? Porque estás aquí. Quiero decir, la gracia preveniente de Dios está obrando. ¿Cómo si no? ¿Por qué si no estás aquí? No eres creyente, pero estás aquí. La razón por la que estás aquí es porque Dios te ama mucho. Él quiere que escuches el Evangelio. Quiere que le abras tu corazón. Él quiere hacer algo en tu vida que es más poderoso de lo que podrías imaginar. Ni en tus sueños más salvajes podrías imaginar la bondad de Dios, el poder de Dios, la alegría de su perdón, la paz de conocerlo de una manera en la que no solo sabes de Él, sino que realmente lo conoces. Algunos de ustedes dirían, John, conocí al Señor en un tiempo, pero me desvié. Y para ti, su gracia preveniente ha estado trabajando porque pensaste que tal vez solo un amigo te invitó o simplemente decidiste venir aquí. Pero no, te digo que Dios ha estado trabajando en ti. Dios te ama demasiado. Jesús cuenta la historia del pastor que deja a las 99 y va tras una. Ese eres tú. Te ha estado buscando durante mucho tiempo porque te ama más de lo que puedes imaginar. Y en su obra, en su gracia preveniente, te ha traído hoy aquí porque quiere que vuelvas a comprometer tu vida con Él. O quiere que le abras tu corazón por primera vez, sea cual sea el caso, para que puedas llegar a conocer su gracia, su bondad y su poder en formas que jamás imaginaste. Hay poder en el arrepentimiento. Hay poder cuando Dios te da la oportunidad de volverte a Él. Él nos da cada oportunidad de encontrar vida y sanidad en Él porque ese es su corazón. Y si sientes que este mensaje de hoy fue para ti y que no tienes una relación personal con Jesús, entonces anímate ahora mismo que puedes comenzar una hoy. Solo ora esta oración conmigo. Di esto, querido Jesús, reconozco que soy un pecador necesitado de tu gracia. Gracias por dar tu vida para que yo pueda tener una relación contigo y estar bien con Dios. Te pido que seas el Señor de mi vida y que me llenes con tu poder transformador. Amén. Si tú oraste esto, entonces estamos tan contentos por tu nueva vida en Cristo y nos encantaría conectar con usted y enviarte un regalo. Solo tienes que visitar jamesriver.church/Jesus para hacernos saber acerca de tu decisión. Muchas gracias por ver James River Television. Esperamos que Dios haya usado el mensaje para edificar tu fe y bendecir tu vida.